oremos, Satanás nunca va a querer que un hijo de Dios ore, porque solamente a través de la oración tenemos esa respuesta de parte de Dios. La oración es la clave para que nosotros podamos recibir lo que Dios nos quiere dar a nosotros. Amén. Sin una vida de oración en nuestras vidas no habrá victoria. Sin una vida de oración en nuestras vidas, amén, no podemos tener esa respuesta de parte de Dios. Por eso hoy quiero hablar de este tema, el poder de la oración. La oración en la vida de un cristiano tiene que ser lo primordial. Vivir sin orar, literalmente, es como vivir sin Dios. Por eso muchos de ustedes viven guerras en la oración, se sienten que no pueden orar, sienten una guerra, amén, porque Satanás siempre va a atacar la oración en todo tiempo y en todo momento, porque en la oración, amén, en la vida de un cristiano está la respuesta y está el éxito en la vida de un hijo de Dios. Por eso Dios le dijo a Jeremías, en Jeremías 33:3, le dijo, clama a mí y yo te responderé. O sea que por mucho poder que Dios tenga, pero si tú no clamas, Él no va a poder ayudarte en lo que tú estás viviendo. Y Satanás conoce eso. Satanás conoce que por mucho poder que Dios tenga, Él no va a poder ayudarte. Escucha bien, si tú no le clamas a Él. Porque muchas veces el hombre vive apoyado y se apoya en la soberanía de Dios. Cuando Dios mismo dijo en Mateo capítulo 6, el que pide recibe, el que busca halla, y al que toca se le abrirá. O sea, Dios mismo está sujeto a la palabra que Él dejó establecida. Y Satanás reconoce que Dios solamente le va a responder al que clama. Solamente va a recibir el que pide. Solamente se le abre al que toca. Satanás reconoce que solamente a través de una vida de oración nosotros podemos ser bendecidos de parte de Dios. Donde no hay oración, no habrá respuesta. Donde no hay oración, Dios no va a hacer nada. Donde no se hace nada, Dios no va a hacer nada. Eso lo podemos ver en el libro de Jueces capítulo 6, cuando los hijos de Israel fueron entregados a los madianitas por 7 años. Cuando este pueblo hizo lo malo delante de los ojos de Dios, la Biblia nos revela y nos enseña que por 7 años Dios los entregó a los madianitas. Y en esos 7 años Israel cerró su boca. La Biblia dice que en esos 7 años, mientras Israel no oró, Dios no hizo nada. Dios estaba como un observador, porque lo que a Dios lo mueve es la oración. Dios solo responde a la oración. Donde hay oración, Dios responde. Donde hay oración, hay poder de Dios. Este pueblo, los hijos de Israel, 7 años, Dios los entregó a sus enemigos y Dios no hizo nada. No porque Dios no quería hacer algo, porque Dios mismo está sujeto a la palabra que Él dejó establecida. Dios mismo fue quien dijo, el que pide recibe, el que me busca me encuentra. O sea, son principios, son leyes espirituales de que si nosotros no vamos a través de esos principios espirituales, por mucho poder que Dios tenga, Dios no va a poder hacer nada por nosotros. 7 años que Israel vivió con su boca cerrada, que no clamaba a Dios, y los madianitas le robaban todo el producto que ellos sembraban. La Biblia dice que los hijos de Israel vivían en cuevas, vivían en cavernas, vivían huyendo de sus enemigos. Los madianitas le robaban todo el producto a los hijos de Israel. Israel, teniendo un Dios poderoso, un Dios que había abierto el Mar Rojo, un Dios que había abierto el Jordán, un Dios que había hecho maravillas en el desierto, mas sin embargo, los enemigos, los madianitas, los estaban oprimiendo. ¿Por qué? Porque Israel había cerrado su boca. Y cuando meditaba en esta historia, me ha llevado a recapacitar y a reflexionar. Y me he dado cuenta que donde no hay oración, Dios no va a hacer nada. 7 años que Israel no abrió su boca para clamarle a Dios. La Biblia dice que Dios no hizo nada. La Biblia dice que pasados 7 años, Israel clamó a Dios. Entonces Dios los escuchó. Escucha bien, mientras Israel no clama, Dios no responde. Mientras Israel no busca, Israel no encuentra. Mientras Israel no toca, Dios no le abre. O sea, Dios solamente comenzó a actuar en este pueblo cuando este pueblo comenzó a orar. Y este es el caso de muchas veces de nosotros, que muchas veces nosotros queremos que Dios haga algo en nosotros, pero estamos igual que los hijos de Israel, donde no clamamos, donde queremos que Dios haga algo en nosotros, pero no estamos orando. Israel vivió esa temporada donde ellos no estaban orando a Dios. Y en esos 7 años donde Israel no oró, Dios no hizo nada. Y yo quiero decirte que si tú no oras, que si tú no haces nada, Dios no va a hacer nada en tu familia. Todo Dios lo dejó basado a una vida de oración. Todo lo que tú anhelas recibir de parte de Dios tiene que ser creído y tiene que ser orado.
Eso lo podemos ver en el libro de Marcos, capítulo 11, 24. Jesús dijo, y yo digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. O sea, tú y yo solo tendremos acceso y derecho a recibir lo que has orado y lo que has creído. Nada de lo que no has orado tienes derecho a recibir de parte de Dios. Israel 7 años vivió siendo oprimido por los madianitas. ¿Por qué? Porque no oraban. Mientras Dios quería responderle, ellos no querían orar. Estoy seguro que Dios veía cómo los madianitas oprimían a los hijos de Israel. Mas, sin embargo, Dios nunca fue movido por la opresión que los madianitas le hacían a Israel. Claro, Dios quería ayudar a los hijos de Israel, pero los hijos de Israel no clamaban. O sea que por mucho deseo y anhelo que Dios quiera ayudarte, pero si tú no oras, Dios no va a poder hacer nada. No porque Dios no quiera, sino porque todo Dios lo dejó ligado a una vida de oración. Por eso Jeremías, en Jeremías 33:3, el profeta Jeremías estaba en una cisterna. Y en esa cisterna Dios le dice: Jeremías, clama a mí y yo te responderé. Y te enseñaré cosas grandes, cosas ocultas que tú no conoces. Lo que Dios le está diciendo al profeta Jeremías es: yo quiero ayudarte. Pero a pesar de que yo quiero ayudarte, si tú no clamas, yo no te puedo ayudar. ¿Por qué? Porque Dios mismo está sometido a la palabra que él habló. Él mismo dijo que el que pide, recibe. Entonces, si nosotros no pedimos, no vamos a recibir. Y muchas veces Dios no nos ayuda, no porque Él no quiera ayudarnos, sino porque nosotros tenemos que clamar para que Él nos pueda ayudar. Dios no es movido ni por la riqueza, ni por la pobreza, ni por la necesidad de una persona. Claro que a Dios le duele cuando Él te ve que estás en un momento difícil y Dios quiere ayudarte. Dios veía cómo el profeta Jeremías estaba en aquella cisterna. Ahora, Dios le dice al profeta: tienes que clamarme para que yo te pueda ayudar. O sea que si el profeta Jeremías no clamaba en aquella cisterna, por mucho poder que Dios tuviera, Dios no lo iba a poder ayudar. Porque Dios no va a violar los principios que Él dejó establecidos. Si Dios dice, escucha bien, que el que pide recibe, Él no te va a ayudar sin antes tú no pedir. ¿Por qué? No porque Él no quiera, sino porque Él mismo está sujeto a la palabra que Él habló con su propia boca. Dios mismo dijo: el que pide recibe. El anhelo de Dios es de responderle a todos, pero Dios solamente le va a responder al que le pide y al que busca y al que toca. Dios le quiere responder a todo el mundo, pero solo le va a responder al que pide. Aunque es para todos, el único que va a tener respuesta de parte de Dios es el que pide, es el que busca, es el que toca. Y mucha gente, lamentablemente muchos de nosotros, se lo dejamos todo a la soberanía de Dios, cuando el mismo Dios de la soberanía dijo: el que pide recibe, el que busca halla, al que toca se le abre. Muchas veces, la mayoría, ese es el error más grande de muchos de nosotros, de los hijos de Dios, que queremos que Dios lo haga todo. Queremos que diga: no, Dios lo va a hacer. No, tenemos que orar. Si nosotros no oramos, no vamos a poder ver la voluntad de Dios manifestada sobre nuestras vidas. El profeta Elías, en el libro de Reyes, capítulo 18, Israel llevaba 3 años y medio en resequedad, que no había lluvia. Dios había cerrado el cielo a través de la boca del profeta Elías. Pero pasado otros 3 años y medio, Dios le dice al profeta Elías: preséntate a la nación de Israel, preséntate al rey Acab. Yo voy a hacer descender lluvia sobre la tierra. ¿Por qué? Porque en Israel había sequedad. Y Dios en el secreto le revela al profeta Elías que él quiere hacer descender lluvia sobre Israel. Dios le dice al profeta que él quiere quitar la sequedad, la mortandad que estaba viviendo Israel. Pero el profeta Elías, cuando llega a Acab, la Biblia dice que el profeta, a pesar de que él sabía de que la voluntad de Dios era hacer descender lluvia del cielo, él vino y dobló sus rodillas cuando subió al monte Carmelo. Escucha bien, el profeta Elías sabía que la voluntad de Dios era que lloviera. Elías sabía que Dios quería hacer descender lluvia sobre el cielo, sobre la tierra. Pero el profeta, aunque él sabía que la voluntad de Dios era que lloviera, él sabía que si él no oraba, la lluvia no iba a caer. El profeta Elías se le reveló y entendía que si él no ora, la voluntad de Dios no se cumple. Escucha bien, la voluntad de Dios no se cumple si tú no oras. Entonces, ¿cuántas personas quieren que la voluntad de Dios se cumpla en ellos, pero no estamos orando? Elías sabía que si él no oraba, la lluvia, escucha bien, la lluvia que Dios le había revelado en el secreto no podía caer.
Entonces, ¿qué es lo que yo quiero decirte? Que si tú no oras, si tú y yo no oramos, la voluntad de Dios para tu vida no se va a poder cumplir. Elías sabía que la voluntad de Dios era que lloviera sobre aquella nación de Israel que llevaba 3 años y medio en resequedad. Pero el profeta sabía que aunque Dios ya le había dicho que iba a llover, él sabía, escucha bien, él sabía que tenía que orar. Porque si nosotros no oramos, la voluntad de Dios no se cumple. Tú tienes que entender que la voluntad de Dios solo será cumplida, manifestada cuando tú oras. Porque Satanás mismo reconoce que todo Dios lo dejó basado a una vida de oración. ¿Qué es lo que Satanás va a hacer para que tú no recibas nada de parte de Dios? Te va a distraer y va a hacer que no ores. Satanás va a hacer hasta lo último para que tú no ores. Satanás te va a distraer. Satanás te va a poner confusión. Satanás te va a poner tantas ofertas para que tú no puedas orar. Tú tienes que orar, escucha bien, tú tienes que orar, porque si tú no oras, la voluntad de Dios no se cumple. Satanás reconoce eso. Por eso muchos de ustedes viven guerras espirituales en la oración. Por eso tú te preguntas por qué tienes tantas guerras para orar, por qué te desanimas, por qué tu carne te siente que eres débil, porque Satanás no quiere que ores. ¿Por qué eres débil para orar? Número uno, Jesús dijo en Mateo 26:41, la carne es débil. Esa es la razón por la cual tú no puedes orar. Porque tu misma carne es débil. La carne por naturaleza no le gusta orar. La carne por naturaleza no le gusta, amén, doblar rodillas. A la carne no le gusta pasar tiempo con Dios. La carne es enemiga de Dios. La Biblia dice que el sentir de la carne es muerte, que en la carne no podemos agradar a Dios. Por eso muchos de ustedes tienen luchas para orar. ¿Por qué? Porque la carne no le gusta orar. La carne es débil cuando tú oras, cuando tú quieres orar y doblas tus rodillas. Rápido sientes que te pega sueño, te pega pereza, te pega desánimo y tú dices, ¿por qué no puedo orar? Porque Satanás sabe que la oración es lo más poderoso que hay en la vida de un cristiano. Satanás mismo reconoce que el principio más importante y más poderoso en la vida de un cristiano es la oración. Mira, un cristiano que no ora no tiene poder. Un cristiano que no ora vive lejos de Dios. Vivir sin orar es como vivir sin Dios. Porque la oración te espiritualiza. La oración te hace un hombre espiritual. La oración te transforma. La oración te santifica. La oración te renueva. La oración te conecta con lo sobrenatural de Dios. La oración te da poder. La oración te hace que tú no vivas, que tú no caigas en tentación. La oración provoca que tú vivas en el espíritu. La oración te abre los ojos en el mundo espiritual. Eso fue lo que pasó con Jesse. Amén. En el libro de Segunda de Reyes, capítulo 6, del 15 en adelante. Cuando los sirios habían invadido, amén, al profeta Eliseo para matarlo, Jesse sintió miedo. Porque el rey tenía sitiada la ciudad donde el profeta estaba. Pero el profeta Eliseo le dijo, no tengas miedo. Porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. La Biblia dice que Jesse estaba con miedo. Entonces dice la Biblia que el profeta Eliseo, donde mira que Jesse tiene miedo, donde mira que Jesse está enfocado en el problema, vino Eliseo y oró para que Dios le abriera los ojos. Satanás sabe que cuando tú oras, la oración te abre los ojos en el mundo espiritual. Cuando tú no oras, vives enfocado en el problema. Cuando tú no oras, eres una persona negativa. Cuando tú no oras, pierdes la paz. Cuando tú no oras, eres una persona que vives una vida en la carne. Pero cuando tú oras, tus sentidos espirituales se abren. Puedes percibir, puedes discernir la voluntad de Dios. Cuando tú oras, tus ojos espirituales se abren. Cuando tú oras, no vives poniendo tus ojos en el problema, vives poniendo tus ojos en el Dios que es más grande que tu problema. La Biblia dice que el que está en nosotros es mayor que el que está en el mundo. Eliseo entendió que Jesse estaba viendo el problema porque sus ojos estaban cerrados. Cuando tú no oras, tus ojos espirituales están cerrados. No puedes acceder al mundo espiritual. Jesse, por falta de oración, vivía enfocado en el problema y no podía acceder al mundo espiritual. No podía ver los carros de fuego, los gentes de a caballo que Dios había enviado a favor del profeta Eliseo. Jesse estaba enfocado en el rey de Siria. Jesse estaba enfocado en el problema. Como muchas veces nosotros, cuando no oramos, nos enfocamos en el problema, nos enfocamos en las circunstancias porque no hemos orado. Por eso Eliseo sabía cuál era la clave para que a Jesse se le abrieran los ojos, para que al criado que le servía al profeta se le abrieran los ojos. Jesse, dice la Biblia, que Eliseo entonces oró a Jehová y le dijo, Señor, ábrele los ojos a este para que pueda ver. Escucha bien, Eliseo sabía que la oración nos abre los ojos.
Eliseo le dice, no tengas miedo. ¿Por qué Eliseo le dice a Jesse, no tengas miedo? Porque Eliseo era un hombre de oración. Eliseo vivía con los ojos abiertos al mundo espiritual. Eliseo no estaba con miedo. Por eso Eliseo cuando mira a Jesse, porque Jesse, el rey de Siria, cuando mira citada la ciudad, Jesse sintió miedo. ¿Cuál fue la respuesta de Eliseo a Jesse? No tengas miedo, porque Eliseo estaba viendo los carros de fuego. Eliseo sabía que no estaba solo. Eliseo estaba viendo el mundo espiritual y sabía que no estaba solo. Ahora, Jesse estaba ciego al mundo espiritual. Cuando nosotros no oramos, vivimos ciego al mundo espiritual. Por eso el diablo no va a querer que tú y yo oremos, porque una persona que no ora está ciega espiritualmente, vive enfocada en las cosas naturales y no puede tener acceso a las cosas espirituales. Jesse vivía enfocado en el problema. Muchos de nosotros a veces vivimos enfocados en el problema. Pero hay algo que me gusta de Eliseo, que Eliseo se le había revelado y sabía cuál era la clave para que los ojos a una persona se le abran en el mundo espiritual. Eliseo, donde mira que Jesse está con miedo, lo primero que Eliseo hace, comienza a orarle a Dios para que le abra los ojos al criado, para que el criado pueda ver que lo que él está viendo con sus ojos naturales no es lo que está revelando el mundo espiritual. En el mundo espiritual habían gente de a caballo, carros de fuego alrededor de Eliseo. Escucha bien, Eliseo no estaba solo. Pero el criado pensó que estaba solo. El criado, el servidor del profeta Eliseo, pensaba que estaba solo. ¿Por qué? Porque tenía cerrados sus ojos al mundo espiritual. Pero cuando Eliseo oró, la Biblia dice que entonces Dios le abrió los ojos al criado a través de la oración del profeta Eliseo. Eliseo nos revela que la clave para que los ojos espirituales se nos abran, tenemos que orar. Fíjate cómo Jesse, por falta de tener una vida de oración, vivía ciego al mundo espiritual. Y muchas veces nosotros vivimos ciego al mundo espiritual. Lo primero que nos enfocamos es en el problema. Lo primero que nos enfocamos es en las circunstancias. Pero ¿sabes qué? Hoy Dios te va a abrir los ojos como se los abrió a Jesse. Hoy Dios te va a hacer que ya no veas el problema, que veas que Él tiene el control en tu problema. Ya no veas las circunstancias, ve a Cristo en medio de tus circunstancias. No veas las montañas, ve a Dios que es más grande que las montañas. No veas, amén, el problema. Ve a Dios que es más grande que tu problema. Por eso Pablo dijo en Hebreos 12:2, puesto los ojos en Jesús, el autor, escucha bien, el autor y el consumador de la fe. Tú tienes que aprender a poner tu mente no en el problema, sino en el Dios que es más grande que tu problema. Yo no sé tú dónde tienes puestos tus ojos, si los tienes puesto en el problema o si los tienes puesto en el Dios que es más grande que tu problema. Yo no sé cómo está tu vista espiritual. Si tu vista o tus ojos espirituales están como los de Eliseo o están como los de Jesse. Los ojos espirituales de Eliseo estaban abiertos en el mundo espiritual. Jesse, amén, tenía miedo, pero Eliseo no. ¿Por qué? Porque había un hombre que oraba y había un hombre que no oraba. Eliseo era un hombre de intimidad. Eliseo era un hombre de oración. Por eso tú vas a ver que Eliseo no está con miedo. Aunque Eliseo está viendo, amén, el rey de Siria con su ejército, Eliseo no tiene miedo porque Eliseo tenía acceso al mundo espiritual. El mundo literal revelaba una cosa, pero el mundo espiritual estaba revelando otra. Vengo a decirte, en medio de las circunstancias que tú estás viendo, es posible que el mundo literal te esté revelando el problema, pero el mundo espiritual te está revelando que hay una salida. La Biblia dice que junto con el problema también está la salida. Tienes que aprender a no solamente mirar el problema, tienes que aprender también a poder mirar la salida que está por encima del problema. Yo no sé cuál es la visión que tú tienes. Si tienes la visión como la visión de Jesse, donde estás enfocado en el problema, donde estás enfocado en las circunstancias, donde estás enfocado, amén, en el obstáculo que tienes por delante. Pero sabes que hoy Dios te va a cambiar la visión de siervo a la visión que pueda ver como el profeta Eliseo. Hoy Dios te va a abrir tus ojos espirituales para que ya no vivas más mirando el problema, sino que puedas ver, amén, al Dios que es más grande que tu problema. Eliseo sabía cuál era la clave para que los ojos a Jesse se le abrieran. Él dijo, vamos a orar. Mira, lo primero que Eliseo hizo fue que oró por el profeta Eliseo, por el criado, perdón. ¿Qué es lo que Eliseo nos está revelando? Que la oración es la clave para que tus ojos se te abran en el mundo espiritual. Eliseo sabía qué hacer para que los ojos se le abrieran a Jesse. Eliseo sabía qué hacer para que la ceguera espiritual se le fuera a Jesse. Él dijo, vamos a orar. Cuando Eliseo oró, inmediatamente Jesse pudo ver el mundo espiritual. Hoy vengo a decirte, cuando tú oras, vives con tus ojos abiertos al mundo espiritual. Dios no quiere que tú vivas con tus ojos cerrados. Dios quiere que tú vivas con tus ojos abiertos.